22:18 con segundo de Samuel 7:12 al 14. Así que Dios planeó también que naciera de una virgen, lo cual no es asunto de menor importancia. Ponga atención a este tema de una virgen. La palabra que usó el Espíritu Santo para referirse a doncella o virgen en Génesis 7:14 es del hebreo alma. Es una palabra general que se refiere a jovencita o también a la frase madurez sexual. En el año 735 a.C., el Espíritu Santo dijo que una mujer madura, muy conocida, conocería a hombre y daría a luz un hijo que se llamaría, que en realidad no sería Emmanuel. En el 5 a.C., una mujer madura, desconocida, sin haber conocido hombre, daría a luz un hijo que llamaría y que en realidad sería Emmanuel. El lenguaje guiado por el Espíritu de Isaías 7:14 es lo suficientemente amplio para describir un nacimiento no milagroso en el siglo VIII a.C. y un nacimiento milagroso en el siglo I después de Cristo. La muchacha madura de que se habla en el siglo VIII a.C. tendría que forzosamente conocer hombre, pues no había nacimiento virginal en ese siglo. Por lo cual, algunos creyentes se han debilitado ante los ataques de los naturalistas, que se atienen a la imposibilidad de que nazca un niño sin la intervención de un padre, lo que se llama partenogénesis. Pero sin embargo, la realidad es que un naturalista tiene tanta dificultad para explicar esta clase de nacimiento como la que tiene para explicar a ciencia cierta el nacimiento de un hijo en el cual intervienen dos progenitores. Eclesiastés 11:5. Si Jesús hubiera nacido de dos padres, entonces no habría sido más divino que el resto de nosotros. Si alguien dice que cree en Jesús, pero no en su nacimiento virginal, en realidad está diciendo que cree en un Jesús totalmente humano. Ahora, si Jesús hubiera sido totalmente humano, no habría razón para creer que su sangre tiene más poder salvador que la sangre de otros buenos hombres. Tampoco podría haberse levantado del sepulcro, ni podría haber levantado a nadie más. Pareciera entonces que la deidad de Jesús está irremediablemente relacionada con su nacimiento virginal. Un cristianismo sin nacimiento virginal se convertiría en una religión sin salvación por la sangre y sin resurrección. Quedaría sencillamente reducido a un evangelio social para esta vida solamente. Y un evangelio social pues no tiene base alguna para con Dios. Es un evangelio sencillamente un culto voluntario, no aceptado por Dios. Puesto que la deidad de Jesús depende de que tenga un Padre divino, no un humano, se pone de manifiesto cuán importante es que se le llame Hijo de Dios, Lucas 1:35. Y al mismo tiempo Jesús consideró importante que se le llamara Hijo del Hombre. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hijo del Hombre, un título del que se recogen 82 ocasiones en las cuales lo pronunció con sus labios, más ocasiones que cualquier otro. Al ser Hijo del Hombre, era humano y tenía sangre para derramar por los pecados de todo el mundo. Mateo 26:28, Hebreos 2:9, 9:22, Primera de Juan 2:2. Como Hijo del Hombre, podía compadecerse de las debilidades humanas. Eso lo dice en Hebreos 2, 17, 18 y el 4:15. Y debido a que era divino, Hijo del Hombre, era mortal, pero al morir podía conquistar la muerte. Lo vemos en Juan 11, 25 al 27, 14, 19 y 2 de Timoteo 1:10. Por eso es que nuestro Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Ahora también hay ciertas personas a las que les ha parecido demasiado degradante que Dios se haga carne. Para los gnósticos, por ejemplo,
La carne era forzosamente impura. Según ellos, Dios no se hizo carne, sino que descendió sobre Jesús en su bautismo y lo abandonó después de su crucifixión. Ahora, los gnósticos docetistas negaban la humanidad de Jesús, haciendo de él un mero fantasma, y considerando en consecuencia que su nacimiento y muerte fueron solamente apariencias que no fueron hechas reales. Ahora, recordemos que este tipo de personalidades son personalidades y también asuntos muy peligrosos, porque algunos incrédulos han intentado reducir a Jesús a no más que un mito, pero al hacer esto tienen que reconocer que sería más fácil reducir a mito a Benito Juárez o a Julio César o a Alejandro Magno. Pero en consecuencia la mayoría de los incrédulos no ponen en duda que un Jesús de Nazaret haya existido física y realmente en el siglo I después de Cristo. Ahora, siendo a un lado toda polémica, grande es el misterio de la piedad, lo dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. Pero no hay ser humano que pueda explicar cómo Dios pudo haberse manifestado en carne, ni cómo pudo haber sido recibido arriba en gloria nuevamente. Pero es una verdad sencilla de creer. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Descendió de Dios, y Él es el único que conoce el camino que lleva a su morada. Juan 14:6. Él dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y amigos, si usted está muy calmado, esperando que suceda algo, y se va a perder, usted va a tener un remordimiento tremendo, y un llorido y un crujir de dientes, que jamás se le va a terminar eso, porque va a ser eterno. Recuerde que usted puede estar en paz ahorita, pero si no viene a Cristo, va a ser un tormento después de la muerte. Aunque usted no crea que exista el alma y el espíritu después de la muerte, una vida después de la muerte, para allá vamos todos, amigos, y nos vamos a enfrentar a Dios. Así como todos tenemos una cita con la muerte, todos tenemos una cita con el día del juicio. ¿Y qué va a responder usted en el día del juicio? Por eso, desde la resurrección hasta el día del juicio, fíjese lo que dice la Sagrada Escritura. Jesús tenía su mirada puesta más allá de su muerte eterna, en un estado de gloria nuevamente en el cielo con su Padre. Lo dice en Juan 17:5. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Hebreos 12:2. Entró en la morada del hombre fuerte de la muerte, y estuvo ahí 3 días, lo suficiente para probar que en verdad murió. Y después arrebató las llaves del Hades para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14 y 15. Con Apocalipsis 1:17. Si Jesús venció la muerte, amigo, no temamos a la muerte. Normal, tiene que venir, pero el Señor nos va a resucitar, porque Él venció la muerte. De este modo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, 2 Timoteo 1:10. Al resucitar del sepulcro, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, dice Romanos 1:4. Con la resurrección ocurrida el domingo de resurrección, algunos ponen fecha como el 9 de abril del 30 después de Cristo, se cumplió por fin la gozosa exclamación de Dios que se recoge en el Salmo 2:7, que dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesucristo no fue hijo de Dios desde la eternidad hasta la creación, ni desde la creación hasta su nacimiento en Belén. Lo fue a partir de su nacimiento en Belén, cuando se convirtió en hijo de María y del Espíritu del Padre, Lucas 1:35. Aún en ese momento no era hijo de Dios, según el sentido del Salmo 2:7. 33 años después que Jesús se hizo hijo de Dios físicamente por medio de la Virgen, Dios lo resucitó, Hechos 13:33. Y no fue sino hasta entonces que se cumplió lo que está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo mismo que habla Hebreos capítulo 1, primeros versos. ¿Cómo pudo ser esto?
¿Cómo pudo una resurrección llenar los requisitos del cumplimiento de un anuncio de nacimiento? Literalmente la palabra del profeta no tiene sentido, figuradamente es hermosa. No hay anuncio más gozoso que pueda hacerse desde un hogar que el de la llegada de un bebé. Paralelamente, asemejándonos a un padre, Dios no pudo hacer anuncio más gozoso que el de las nuevas acerca de Jesús venciendo la muerte y acerca de ésta dejando de tener señorío sobre él, con lo cual Jesús llegó a ser nuestro precursor. Fue en ese momento que él pudo entrar en la gloria, por lo cual oró en Romanos 6:9, Hebreos 6:20, Lucas 24:26. Ahora, entre el monte de los olivos, del cual ascendió, y el cielo, Jesús se deshizo del cuerpo carnal que estaba horadado por clavos. Se convirtió nuevamente lo que había sido antes de salir del cielo 33 años atrás. 1 Corintios 15:50. Aunque había pasado un tercio de siglo en forma humana, no volvería nunca más a ser degradado de tal manera. Lo dice 2 Corintios 5:16. Así el Salmo 2:7 se cumplió el día de la resurrección. Las Escrituras tienen más que decir sobre lo anterior. 10 días después de la ascensión, se cree más o menos del 18 de mayo, el día del Pentecostés, por ahí es donde toman las evidencias, 28 de mayo, Jesús fue hecho Señor y Cristo. Ese día se convirtió en cabeza de la iglesia, un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se sentó en el trono espiritual de David y fue coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese bien claro, ese día se convirtió en cabeza de la iglesia. ¿Cuál? La de él, la de Cristo. No se hizo cabeza de las iglesias, plural, no, de la iglesia. Una vez más, ese día habló la voz de Dios en el cielo diciendo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos 13:33, con Hebreos 1:1 al 5, 5:5 al 6, como también Efesios 1:20 al 23. Como en el día de su resurrección, así fue en el de la ascensión. La condición de hijo no fue física ni literal, sino figurada y profundamente espiritual. El destino del mundo depende de la gran verdad en el sentido de que Jesús es Hijo de Dios. A partir del día de Pentecostés hasta el final del mundo, toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, ha sido dada al Hijo. Se le han sujetado los ángeles, los principados y las potestades. Principados y potestades vienen siendo los mismos demonios y además todo falso maestro. Mateo 28:18, 1 Pedro 3:22. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. En el periodo de tiempo que transcurre entre el día del Pentecostés y el día del juicio, hasta el mismo Padre adopta una posición de menor honra a favor de su Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. Fue del agrado del Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. Cristo debe tener la preeminencia en todo. Colosenses 1:18. Los hombres de buena voluntad y de corazón recto, de forma libre y amorosa, llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Dios Padre ha puesto a Jesús para pendón a los pueblos y lo ha dado por jefe y maestro a la nación. Isaías 11:10-55:4. Durante el tiempo del supremo señorío de Jesús, los pecadores debemos acercarnos a Dios por medio de él como mediador. Además, por ser abogado de los cristianos, él es el único por quien éstos pueden recibir perdón para sus pecados. 1 Timoteo 2:5, 1 de Juan 2:2. Se le presenta como el que está ahora preparando morada para los suyos. Juan 14:1 al 3. Por último, todos los hombres estarán de pie delante de él, para ser juzgados por él. No delante del Padre en sí, ni delante del Espíritu, sino delante de Cristo. Y esto será un día que solo Dios conoce. Hechos 17:30, Juan 5:22 y 2 Corintios 5:10. Y recuerde, amigo, así como no sabemos si la muerte nos toca hoy, así también no sabemos si hoy viene el Señor y viene el juicio inmediatamente. Así que fíjese, vamos a ver desde el día del juicio hasta la eternidad. Después del juicio,
La posición de Jesús como jefe supremo será voluntariamente devuelta a su Padre. Después el Hijo mismo, juntamente con todas las gentes, se sujetarán a aquel que había delegado la autoridad desde el Pentecostés hasta el juicio, para que Dios sea el todo en todos. 1 Corintios 15:24. Este traspaso de autoridad será tan sosegado que no se sentirá, pues por toda la eternidad el Hijo, Lucas 1:33, Hebreos 1:8, y los santos, Apocalipsis 3:21, 22, 3 al 5, serán corregentes con Dios Padre. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 33 al 36. Por lo tanto, hermano y amigo, recuerde que Jesús es nuestro eterno Salvador. Ya vimos desde la eternidad hasta la creación, desde la creación hasta su nacimiento en Belén, desde su nacimiento en Belén hasta la resurrección, desde la resurrección hasta el día del juicio, y desde el día del juicio hasta la eternidad. ¿Dónde está Dios en su corazón? ¿Dónde mora Cristo en su corazón? ¿Dónde está el Espíritu Santo en su vida? ¿Realmente tiene usted el Espíritu Santo? ¿Sabe usted cómo obtener el don del Espíritu Santo? Si no lo sabe, nosotros le ayudamos a que entienda cómo obtener el don del Espíritu Santo, cómo obtener el perdón de sus pecados, cómo llegar a ser hijo e hija de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 3 que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Perdóneme, pero si usted no está en Cristo, yo no lo digo, lo dice el Señor en Juan, en su carta, es hijo del diablo. Y si es hijo del diablo, no creo que quiera quedarse así. Todos somos hijos de la creación, pero hay una diferencia muy grande entre ser hijo de Dios e hijo del diablo. Y en 1 Juan 3 dice, si usted ha nacido, como dice en Juan 3 también, de agua y del Espíritu, y ha sido sumergido para el perdón de sus pecados, usted automáticamente tiene el don del Espíritu Santo y es hijo de Dios o hija de Dios. Pero para poder permanecer así, continuar así, necesitamos adorarlo, como le dijo la samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en espíritu y en verdad. En espíritu, recuerde que esté nuestro corazón bien afinado con el de Dios. Y en verdad es como cemento, convicción, que esté bien convencido de la doctrina de Cristo, no de las doctrinas. Él no tiene plural, es singular, de la doctrina de Cristo. El Señor quiere que la adoremos en domingo. ¿Por qué domingo? Hechos me lo dice, junto con los evangelios, últimos capítulos. Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Los judíos jamás ponían el nombre domingo, ni sábado. ¿Por qué? Porque eso eran nombres de deidades paganas. Los romanos así los impusieron. De manera que siempre les daban la contra y decían primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Y las Sagradas Escrituras, cuando ya entra a lo mejor, según Hebreos, dice primer día. Ese primer día es domingo. ¿Por qué adoramos a Dios en domingo? Porque en domingo resucitó el Señor Jesucristo. Porque en domingo se cedió el Espíritu Santo. Porque en domingo es el establecimiento de la iglesia que Cristo vino a establecer, que los profetas nos habían dicho de años atrás. Por lo tanto, recordemos, hermano y amigo, que hay un llamado a la restauración. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Pablo lo dijo a Tito en el 2, 1 al 7. Y recuerde que el antiguo pacto que Dios hizo con los israelitas en el monte Sinaí era perfecto, pues cumplía el propósito por el cual había sido dado, según el Salmo 19:7. Los seres humanos no debían ni añadir ni disminuir de él. En Deuteronomio 4:2 y 12:32 lo decía, y lo dice.
y cualquier desviación que apartara de él era pecaminoso, y el arrepentimiento exigía una restauración conforme a la enseñanza original. Si se imagina si eso era en el Antiguo Testamento, mucho más hoy es más delicado. Por ejemplo, la circuncisión era señal del pacto hecha con Abraham en Génesis 17, 10 al 14. Eso no fue plan de Moisés. Y fue incumplida durante los 40 años que los israelitas vagaron por el desierto. Inmediatamente después que entraron en la tierra de promisión, Dios ordenó que el error se corrigiera en Josué 5, 2 y 4. Y una vez que se restauró el régimen original, Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Josué 5, 9. Nuestra circuncisión hoy en día ya no es la física, cuando nace el niño a los 8 días. Nuestra circuncisión hoy en día, amigo, lo dice el apóstol Pablo en Romanos 2:25, es la del corazón. Y Colosenses 2 también nos lo dice. El traslado del arca, otra restauración aquí. La sagrada arca del pacto debía ser trasladada de un modo especial en Éxodo 25:14. En Primero de Crónicas 13, 7 al 10 leemos acerca del pecado que cometió David al hacer que trasladaran el arca de un modo diferente. Y también leemos acerca de las trágicas consecuencias que se dieron cuando Usa tocó el arca. Más adelante David se arrepintió y restauró el patrón que Dios había estipulado. Por eso murió Usa, porque no llevaban el arca como Dios lo había dicho. Cuando llamó a los levitas a cumplir con la labor que les correspondía, David les explicó: Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Primero de Crónicas 15:3. Amigo y hermano, usted que no es miembro del cuerpo de Cristo, sino de un grupo denominacional, protestante, oriental o católico, abra el Sagrado Libro. Vayamos a la verdad pura de nuestro Señor Dios. Sentémonos a platicar con la Biblia en la mano, con comentario de nuestro Señor Dios, no de hombres. Por ejemplo, la Pascua. La fiesta de la Pascua, según estipulaba la ordenanza divina en Éxodo 12, 17 al 18, había de observarse anualmente. En cierta ocasión, el buen rey Ezequías se dio cuenta de que la Pascua había dejado de cumplirse y restauró la observancia de la fiesta porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Segundo de Crónicas 35. La celebración restaurada causó gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Segundo de Crónicas 30:26. Lo mismo pasa hoy en día. En muchos que quieren celebrar la Pascua, que ya no es eso, amigo. Primera de Corintios 5 lo dice: la Pascua hoy es Cristo. Y luego la fiesta de los tabernáculos. En el 458 a.C., Esdras escriba y hombre que leía las Escrituras, Esdras 7:10, guió a los exiliados de Babilonia a Jerusalén, y por medio de su enseñanza el pueblo halló escrito en la ley que Jehová le había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, Nehemías 8:14. Y el resultado fue que restauraron la fiesta de los tabernáculos, Nehemías 8:17. Eso fue en el antiguo. Imagínense, si ellos lo hicieron, ¿por qué hoy no vamos a obedecer los más de 1050 mandamientos que Cristo nos dejó en el Nuevo Testamento? Ya no vamos a andar haciendo tiendas. Hoy nuestro tabernáculo es esa tienda. El amor al prójimo. El segundo, más grande, de los 613 mandamientos era que el israelita amara a su prójimo como a sí mismo, Levítico 19:18. En el siglo VIII antes de Cristo, no obstante, Isaías observó que en medio del pueblo había observancia artificial del ayuno y enfriamiento del corazón. Aunque buscaban al Señor, se involucraban en contiendas y debates, y herían con el puño inicuamente. Isaías 58:2-4. La restauración moral que el profeta de Dios les ordenó incluía alimentar al hambriento, albergar al pobre errante y vestir al desnudo. Isaías 58:7-8. Ese es el verdadero ayuno. Conclusión a esto, hermano y amigo. La gente de hoy día necesita un mensaje parecido. Aunque la ley del antiguo dejó de ser observancia obligatoria, lo que necesitan es una restauración de las enseñanzas divinas del Nuevo Testamento. Haga la diferencia, amigo, entre la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana.
Y cheque bien lo que los profetas y el Señor nos dice, en cuál era debemos de estar. No mezcle y ponga cosas que no son. Necesitamos que se nos guíe otra vez a la doctrina pura que dieron los apóstoles. Tito 2:7. Y estamos nosotros, amigos, para ayudar, para que el mundo de falsos hombres no lo confunda. Y cualquiera de los que según predican la palabra y no entienden, estamos abiertos para platicar con ustedes, amigos, que tratan de desviar al mundo entero, o que ustedes mismos están completamente confundidos, y que Satanás ciega el corazón de estas personas, como en la época de los fariseos, para que viendo no entiendan. Y así es hoy en día. Todavía ven lo que el Señor ha hecho y no quieren entender. Y no queremos muchas veces cumplir con los mandamientos que el Señor nos ha dicho en su Nuevo Testamento. Esté preparado, amigo, para la siguiente media hora, en la cual vamos a hablar, como título general, Jesucristo, el Divino Hijo de Dios. Pero vamos a hablar de Jesús, el cumplimiento de profecías en su vida. Gracias por atendernos, gracias por ayudarnos, y nos despedimos en esta ocasión. Y recordemos que dentro de media hora estamos para servirle. Llámenos y también le enviamos los CDs, platicamos con usted personalmente, extendemos un estudio bíblico, lo que usted desee. Estamos para servir. Que Dios los bendiga. Bien, hermanos y amigos, vamos a tener un corte y regresamos enseguida. Les invitamos nuevamente a que nos llamen, por favor. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Iremos a un corte y estaremos en breve con ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Claro que sí.